Vamos hoy a continuar con un tema que hemos estado desarrollando todos estos días y se titula 4 herejías que se han infiltrado dentro de la iglesia en estos últimos tiempos. Y el tema que toca para hoy es el Kingdom Now, o el reino ahora, y el restauracionismo apostólico. Cuando comencé a desarrollar el tema, pues entendí que para no pasarle por arriba al tema, entendía de que tenía que dividirlo. Lo he dividido en 2 estudios, o sea que la semana que viene seguiremos. ¿Por qué? Porque este movimiento del Kingdom Now, el reino ahora, cuelga totalmente también del restauracionismo apostólico. Entonces, si no desarrollamos este tema, que en un momento lo comenzamos y hoy vamos a ver y a rectificar algunas cosas, pues entonces se quedaría en el aire. Pasarle por arriba a este tema es no tomarlo todo, no asumirlo todo y entonces quedar como con lagunas y con preguntas. Entonces vamos a ver, realmente es un tema espinoso, pero es un tema que está muy claro. Es un tema que está ahí en la Biblia donde se ha tratado de tergiversar y se ha utilizado para beneficio propio. Entonces, abre tu corazón si quieres tomar apuntes. Es un tema, como dije, muy interesante. ¿Por qué? Porque esto, aunque ya tiene tiempo, esto incluso entre todo lo que investigué, pues esta gente quiere hacernos pensar de que esto es algo nuevo, y esto no es algo nuevo en el sentido de que ya otras veces la iglesia ha caído en este error y ha terminado muy mal. No sabemos en este tiempo cómo va a terminar la iglesia, en el sentido de cuando hablo de la iglesia no me refiero a toda la iglesia, sino a aquellos que siguen estas doctrinas o estas enseñanzas. No sabemos cómo terminarán, pero en la historia ha reflejado de que no hace falta ni se necesita el nombramiento de apóstoles ni de títulos de apóstoles dentro de la iglesia. Y lo vamos a ver en la Biblia, cómo la iglesia fue evolucionando, cómo fue creciendo, y esto no hacía falta. Si usted está escuchando por ahí gente llamándose apóstoles y estas historias, hay que tomarlo con pinza, ver realmente qué es lo que quieren decir. A veces está metido el ego. Yo me acuerdo que cuando esto comenzó en Santo Domingo a moverse, pues me daba cuenta de que ya los pastores sanos que estaban ministrando, pastores normales, ya no querían que le dijeran pastores. ¿Por qué? Porque habían ascendido a otro escalafón, ahora eran apóstoles. Entonces te dabas cuenta de que había no solamente, de que había, sinceramente, era un asunto de estatus eclesiástico dentro de las iglesias para diferenciarme, o para que yo soy mayor que aquel o que el otro. Entonces, es importante de que vayamos paso a paso y que podamos entenderlo para que tengamos una base bíblica y tengamos una buena base para entender esto, y sobre todo también que nos vamos a encontrar con gente de esta, que esto no se ha acabado, que esto está merodeando las iglesias, eso anda por ahí. Usted va a consultar quizá en YouTube alguna prédica y le aparece el apóstol fulano, el apóstol fulano, el apóstol fulano, el apóstol fulano. La gente autonombrándose y llamándose apóstol. Si quieren oramos, ¿sí? Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. A veces es como el predicador se siente un poco tranquilo. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Y te pedimos, Padre, de que tú nos hables, de que tú nos ministres y de que podamos, Señor, entender todo lo que enseñan tus sanas palabras. Y que podamos, Padre, presentar defensa como tú enseñas de toda verdad que hay y de lo que son las sanas escrituras, Padre amado. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí comenzamos y lo primero que vemos es el movimiento restauracionista. ¿Por qué? Porque estos, uno como el otro, quieren restaurar algo. La pregunta es, ¿qué es lo que quieren restaurar? ¿Qué es lo que quieren restaurar? Pues debajo de estos dos están el Kingdom Now, que son los dominionistas, y vamos a ver a qué se refiere con esto, porque esto es una corriente dentro de la iglesia. Y por el otro lado tenemos el restauracionismo apostólico, aunque los dos cuelgan de aquí arriba, lo tengo al revés, aunque los dos cuelgan de aquí arriba de un movimiento de restauración, pues aquí están ellos y están los otros. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es el restauracionismo apostólico? ¿Qué persigue este movimiento? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quieren restaurar? Porque si es de restaurar, ¿qué quieren restaurar? ¿Qué se ha perdido que hay que traerlo de nuevo? Porque algo restaurar es algo que se ha dañado. Usted restaura un baño, ¿verdad que sí? Y trata de reformarlo, restaurarlo. La creencia fundamental, dice, es que la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta que sean restauradas todas las cosas. Esta es la base. Dice, esta restauración no se producirá
por la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino por la restauración de los 5 ministerios dentro de la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. O sea, la restauración no se va a producir porque Cristo venga a la tierra. La restauración se va a hacer porque ellos restauren los 5 ministerios dentro de la iglesia nuevamente, que para algunos de ellos pues ya se ha perdido. Bill Hamon, uno de los precursores de este movimiento, oigan lo que él dice. Él dice: uno de los mayores precursores de este movimiento, en su libro Apóstoles y Profetas y la venida del mover de Dios, página 24, dice él de esta forma: Jesús quiere volver a la tierra y reunirse con su esposa, la iglesia. Eso es correcto, ¿verdad que sí? Que Jesús quiere venir. ¿Sí? Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dios quiere venir a Jesucristo, Dios quiere enviar a Jesucristo a la tierra por segunda vez. ¿Espera la iglesia a Jesucristo? Amén. Pero, ¿qué dice aquí? No puede. ¿Por qué no puede? Porque Él está retenido, impedido, sujeto en el reino celestial hasta que ciertas cosas acontezcan en la tierra en su iglesia. O sea, yo lo explico de otra manera. Jesucristo está ya ansioso por venir por su iglesia, pero Dios lo tiene retenido y le dice: no vayas hasta que un sinnúmero de personas que se han levantado puedan nuevamente restaurar todas las cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Los 5 ministerios quíntuples dentro de la iglesia. Se entiende que para que Jesucristo venga, Él está ya esperando, mirando, y mira, ¿está restaurado? No, espera un poquito. El Padre le dice: espérate que no sea restaurado. Esto es lo que dice este señor. Su texto es este que ellos utilizan. Así que, Hechos 3, 19 al 21, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ellos entienden que aquí, no sé de dónde, la palabra menciona y habla de profetas y de ministerios, pero ellos están hablando aquí de que aquí se está refiriendo a los ministerios dentro de la iglesia. ¿De qué habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos? Luego vamos a desglosar este texto y ver realmente qué es lo que aquí enseña la Biblia, que no tiene nada que ver con esto. El segundo ministerio restauracionista es el Kingdom Now. Por eso, como le dije, pasarlo por arriba rápido, por terminar la serie, no es correcto. Hay mucho material en ambos temas y no daría tiempo en una hora hacerlo los dos. Y miren que nos tomamos a veces una hora, no nos damos cuenta y nos metemos una hora 15 minutos. Los dos temas no se desarrollan plenamente, que usted se vaya tranquilo y diga: la Biblia dice esto sobre este tema. Entonces mejor lo dividimos, hablamos sobre uno ahora y otro la próxima semana. Esta es otra corriente restauracionista. ¿Qué dicen estos? Es el sometimiento del mundo a la iglesia en todas sus áreas políticas, sociales. Lea conmigo. Así como también la segunda venida de Cristo, que también dice toma un papel secundario y sería entonces postmilenaria. Su intención o mandato es transformar la cultura humana. Para estos, el versículo de Hechos 3:21 sería el sometimiento del mundo a la iglesia. En cierta forma, el mismo texto que utilizan los demás, también para ellos es importante porque hay que restaurar. ¿Qué hay que restaurar? Bueno, que todo el mundo, instituciones políticas, religiosas, estén bajo el dominio de la iglesia, cosa que Jesucristo nunca afirmó ni nunca ha dicho. Pablo dijo: yo no soy competencia del mundo, sino, ¿de quién es Pablo competencia? De Dios, de Jesucristo. Era con quien él se miraba. No se miraba con el hermano que tenía el Ferrari, que pasaba en el coche. Mira, voy a competir con este. Tienes una casa grande, yo voy a comprar otra más grande que tú. Su tipo de referencia o de comparación era Jesucristo. Él quería ser como Jesucristo. ¿Qué es posmilenario? Pues bueno, la palabra post significa después del reinado de 1000 años. Así que el sistema se reúne, lo que hemos leído, se reúne de la siguiente forma. Entonces, alrededor de la afirmación de que Jesucristo debe regresar después del reino de Dios sobre la tierra. Al igual que los demás, Jesucristo no viene porque está retenido, porque hay que restaurar el ministerio quíntuple. Aquí Jesucristo está retenido hasta que la iglesia pueda tomar dominio de todo lo que existe, entidades religiosas, todo lo que tiene que ver y gobernarla, sojuzgarla, someterla a la iglesia. El postmilenismo, la visión de que en virtud de la predicación del Evangelio
y la obra de los hombres, traeremos un reino después del cual, o al fin del cual, el Señor Jesús vendrá a la tierra. Y entraremos entonces en cielo nuevo y tierra nueva. ¿Están conmigo? Amén. Vamos a ver. Ellos utilizan algunos versículos como este. Mateo 28, del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no veo aquí ninguna parte que diga que la iglesia se tiene que enseñorear. La iglesia predica. ¿Qué predica? El Evangelio. Y como dice, aquí hay una parte muy importante. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle. La enseñanza tiene una connotación de que la recibe el que quiere. No hay una imposición en la enseñanza. ¿Sí? O sea que no se impone. La iglesia no está para imponerse, sino para enseñar a todo aquel que quiere recibirlo. Y luego también utilizan que es, yo creo, el versículo más fuerte. Dice: venga, ¿qué? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero venga tu reino no se estaba refiriendo a traer la imposición del reino o del cielo sobre la tierra. Jesucristo mismo dijo: el reino de los cielos, ¿qué se había hecho? Se ha acercado. ¿Y cuándo se acercó? Cuando Jesucristo vino a la tierra a predicar. Y era la enseñanza diciendo de que el Padre había enviado a su Hijo y por lo tanto ese reino de los cielos que estaba lejos ahora se ha acercado a la raza humana como salvación, como redención, para traerle nueva vida. ¿Sí? Amén. Bueno. Ya vimos las dos partes. Kingdom Now, restauracionismo apostólico. Creen en la restauración de apóstoles ambos y por consiguiente tienen algo en común ambos. ¿Y qué es? La segunda venida de Cristo. Sí o sí. Unos de una forma y otros de otra forma. Pero ambos, en fin, en conjunto, tienen influencia sobre la segunda venida de Cristo. Cristo está retenido y hasta que no se restauren todas las cosas, los ministerios no vendrán, y otros hasta que la iglesia no gobierne, la iglesia de Jesucristo tampoco vendrá. Amén. Vamos a ir entrando en materia. Estos, los que creen en la restauración de apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol, perdón. He tratado de darle en esta mañana las herramientas en cuanto a lo que es el nombre, porque es importante de que basemos las enseñanzas de por qué no hay apóstoles hoy en día, no solamente en algunos criterios, sino los criterios más importantes que luego vamos a ver. Un apóstol viene del griego apóstolos, es uno enviado. Apóstol significa enviar, una persona que es enviada, es un mensajero, es una persona que va de un sitio a otro. Este era un vocablo del griego común, era una palabra común, no era una palabra realmente utilizada y específicamente cuando existieron los 12 apóstoles. Era como decir hoy en día enviar en el castellano, pues en aquel entonces en el griego también se utilizaba la palabra enviar, igual también que en este momento, que en esto. No sé si saben lo que es la Septuaginta, pero es interesante. La Septuaginta es el Antiguo Testamento que existía hasta unos 150, 170 años antes de Cristo. Es la Torá o es los cinco, o bueno, todo lo que es el Antiguo Testamento traducido pero al griego. Es una traducción griega del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo se utilizó la misma palabra de apóstol o de enviado en el Antiguo Testamento. Es importante de que lo veamos para no volvernos locos, que es una de las cosas que hay que tener claro con la palabra. El asunto de la iglesia, de que esto no existe, no es solamente metido en la palabra, está metido en otras cosas que son mucho más importantes, porque en sí la palabra de apóstol significa enviado, alguien que ha sido enviado. No tienen que buscarlo, he tratado de hacerlo todo para que tengan toda su atención aquí. Mire, Samuel 6:2 en la Reina Valera dice: entonces los filisteos
llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a ¿cómo? A enviar. Está utilizando la palabra enviar, que utiliza la raíz de apóstol. Y aquí está utilizando apostoloumen, que es de la misma raíz, de enviar. Simplemente una palabra enviar, común y corriente, de enviar algo a su lugar. Otro ejemplo también que vemos en la Septuaginta traducida es que Primera de Crónicas 32-31 en Reina Valera dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron, aquí está utilizando en el griego apostalelicín, que también viene de la misma raíz de apóstol o de apóstoles, de enviar. Es un enviado. Lo enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Eso dice el texto. Esto podía incluso tomar un sentido religioso, la palabra apóstol. Y en Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿cómo? Eso lo sabemos todo. ¿A quién? Enviaré. Esto también es enviar, y es la misma palabra tina aposteilo, que está utilizando también sobre la frase o sobre el tema de apóstol. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué pasa ahora en el Nuevo Testamento? Ahora vimos la palabra en el griego, ¿verdad que sí? Del Antiguo Testamento, donde aparecía la palabra enviar. ¿Cómo aparece también en el Nuevo Testamento? Aquí encontramos algo similar. Para el sustantivo encontramos apóstolos y el verbo apostoleín. Ambos se usan en el sentido común y también en el sentido religioso. No solamente para los apóstoles, sino también para enviar, para ser un enviado. ¿Por qué es importante esto? ¿Saben por qué es importante esto? Porque en la misma Biblia, que esto es algo que no es difícil de, si lo tomamos y lo vemos de esta forma, no es difícil de, no nos podemos confundir, porque son textos que utiliza esta corriente para justificar los apóstoles. Como por ejemplo, los de Juanina en Romanos 1:14. Habla de enviados y habla de mensajeros y habla de una persona que es enviada. ¿Por qué? Porque no podemos concentrarnos simplemente en la frase, porque es enviar simplemente, sino que la iglesia tiene que, para rebatir esta doctrina, tiene que enfocarse en otras cosas. Si no, va a traer confusión. Aquí lo que quiero con ustedes dejar es el asunto de la fuerza de la palabra, que la palabra en sí es enviar. Lo que le traen la connotación a los apóstoles no era la palabra, era, luego lo veremos, la operación que había sobre ellos y la responsabilidad que ellos tenían como apóstoles de Cristo, que es lo que luego se convierten. Entonces, esto es importante porque quizá alguien le abra la Biblia en estos textos, que tuve que estudiarlo porque había que desencallar. Hechos 14 ya junta a Bernabé con Pablo y los llama apóstoles. Claro, son dos enviados simplemente, pero uno es apóstol de Jesucristo y el otro no lo es. Ambos son enviados, ¿sí? Simplemente porque la palabra no es la razón esencial de lo que es el apóstol de Jesucristo y de lo que hoy se quiere montar, que es un apostolado parecido a lo que era en aquel entonces, diciendo que hay que restaurar esto para que Cristo venga. Esto es muy importante que lo puedan entender y por eso lo tengo aquí para que lo puedan ver. Juan 13:16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, dice, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Y qué utiliza aquí la palabra para enviado? Utiliza apóstolos. Y Jesús lo que está haciendo es una connotación de que alguien que es enviado no es mayor que su Señor. No se estaba refiriendo directamente a los discípulos, porque el problema no es la palabra en el griego. El problema es lo que conlleva el ser un apóstol y un apóstol de Jesucristo. Esto es importante para que no caigamos en confusión luego. ¿Sí? Enviará, aquí dice, el Hijo del Hombre a sus ángeles. Bueno, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿A quién está enviando aquí el Señor? ¿A quién envía? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre enviará el Hijo del Hombre ¿a quién? ¿Son apóstoles los ángeles? Son enviados, enviados, mensajeros a nuestro servicio. Esos son los ángeles, no son apóstoles. Muy importante ese texto. Segunda de Corintios 8:23. Amén, ¿lo tienen? Amén. Ya arreglamos luego la diapositiva. Dice:
En cuanto a Tito, a mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia, de las iglesias, y gloria de Cristo. Mire, no sé si usted podrá verlo desde ahí, pero esta palabra que está aquí, cuando utiliza mensajeros, también mire, esta letra, mírela aquí. No sé si lo puede ver conmigo desde allá. Esta letra está aquí. Las dos O, que son estas dos, mírela ahí donde están. Luego está la T, la O, y luego está esta letra que no sé qué es esta. Y al final, ahí está la O nuevamente y la C, que significa, utiliza aquí la palabra mensajero, pero realmente también es la misma palabra de enviado, que no hay ningún problema que la usen. Porque no nos vamos a traer problema con el asunto de la palabra. Y cuando hablo de usarla, no me refiero de que la iglesia utilice apóstoles, me refiero de la Biblia. Porque la Biblia pone a cada quien en su lugar, a los 12 y a aquellos que han sido enviados para hacer algo, que no hay ningún problema con la Biblia. ¿Qué sería un apóstol entonces? Un apóstol sería un enviado, claro. Aquí es un misionero, un enviado que va donde Cristo. Eso es muy importante, porque aún así aquellos que pudieran tener el don deberían de ir donde Cristo no ha sido predicado, y de esta forma levantar y dejar nuevas iglesias plantadas. Si alguien tuviera el don, es decir, que tiene el don de ser enviado y de ser mensajero, pues debería de ir a lugares donde Cristo no ha sido predicado. ¿Qué es lo que vemos ahora con esta corriente desde entonces? Que no van a ninguna parte. Se sacan un curso por internet, son apóstoles y luego quieren exigir a las iglesias que estén gobernadas por ellos. Y tú le preguntas, ¿cuántas iglesias has plantado? ¿A dónde has ido? A ninguna parte. Entonces, ¿en sí tienen el don de ser enviados? No lo tienen. Simplemente, ¿qué se está creciendo? El orgullo, el ego y demás cosas. No son nada. Simplemente son trasquiladores del evangelio en muchos casos. Vamos a ir avanzando. Esto fue lo que dijo Pablo. De esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo no hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Eso hacía Pablo, ir a un lugar donde nadie nunca había escuchado. Deberíamos de preguntarle a todos estos apóstoles que tenemos hoy en día y decirle que tenemos a Irán, tenemos la India, tenemos a la China, tenemos a Corea del Norte, que es un buen sitio para ser apóstol. ¿Por qué no se van allá todos a predicar? Los famosos apóstoles. Hay mucho terreno y mucho... Yo me acuerdo que cuando me convertí, se hablaba mucho, no sé si uno lo conoce, de la ventana 1040. Quizá algunos se habrá escuchado esto. ¿Por qué? Porque nosotros los jóvenes pues nos hablaban para que los que quisieran ser misioneros, pues a dónde tenían que ir. La ventana 1040 era una posición en el globo terráqueo donde ahí nunca había llegado nadie con la palabra de Dios. Y era lo que se escuchaba, hay que ir a ese lugar. Era lo que se nos motivaba a ir a ese lugar donde el evangelio nunca ha llegado. Hoy lo han arreglado. Ya no hablan de la ventana 1040. ¿Saben de qué hablan hoy en día? De la ventana 2030. ¿Saben cuál es la ventana 2030? Porque es que todo se ha tergiversado. Los chicos entre 20 y 30 años que no han escuchado el evangelio. Perfecto, qué cómodo. Vamos a salir allá a Castel de Feria y vamos a ser apóstoles y misioneros. Vamos a predicar a los chicos entre 20 y 30 años. No. Todo se va degradando y se va perdiendo. Ahora comenzamos y vamos a entrar en materia. ¿Quiénes son los apóstoles de Cristo? Esta palabra tomó un sentido diferente cuando a los 12 se les llamó apóstoles de Cristo. Ya la cosa ahí comenzó y tomó otra connotación. Pues se le daba el oficio, y estas tres cosas son importantes. Número 1, oficio, tenía requisitos y tenía una operación diferente para ser llamado apóstol. Para comenzar, esta palabra que está aquí, oficio, si usted busca la Reina Valera de 1906, cuando Pablo está hablando, Pedro, de renombrar a los apóstoles, me encanta porque ella dice, para que alguien tome sucesión de este oficio. El oficio de los apóstoles fue único y ya no hay más.
Incluso lo traduce así, aunque luego en la Reina Valera de 1960 y pico dice, tome parte, refiriéndose también a lo que se refería el oficio de lo que era una persona que quería ser apóstol. ¿Requisitos cuáles eran? Haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Hechos 1, 21, 22, que es lo que acabo de leerle. Es necesario que de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que estuvo entre nosotros y fue recibido arriba. Estoy parafraseando. Hasta su resurrección. Vamos a entrar ahora, va un poquito más en materia. Vamos a meternos un poquito más. La operación, bueno, estoy todavía definiendo los dos tipos. La operación, que sería lo que me faltaba, que es Efesios 2 del 19 al 20. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sobre quién? Los apóstoles y profetas de aquel entonces. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu Santo. Estos grupos no sé cómo llamarle, bueno, de hermanos, ¿está mejor así? Bueno, ellos dicen incluso en su mover de que este nuevo tiempo de la restauración incluye incluso traer palabras frescas de revelación frescas para la iglesia. ¿Qué significa esto? De que esto que dice aquí, de que ya el fundamento ha sido puesto por los apóstoles y profetas, ahora todavía hay que poner algo más, algo extra, y esto tiene que ver con las revelaciones que ellos reciben y que van impartiendo a la iglesia. Por eso yo me acuerdo un día, fue uno de estos a la iglesia en que estuve, no tengo problema en decirlo porque hace tiempo que me había desconectado de todo esto, y dio una enseñanza sobre el diezmo que yo realmente me quedé, dije, pero ¿qué es lo que está diciendo? Van a recoger las ofrendas. O sea, tomó el texto y lo confieso, el pastor que estaba a mi lado sentado me dijo, no entiendo tampoco qué fue lo que dijo. Él trajo una revelación sobre un texto que nadie entendía y era algo nuevo, algo fresco, pues la gente tenía que entenderlo. No tiene que ver nada con que esté metido dentro del contexto. Mi esposa se ríe porque ya sabe, fue José Luis Reyes, un cantante que ustedes lo escuchan. A José Luis Reyes se invitaba mucho. Este señor, pues bueno, no sé si me escuche, pero no me da temor por aquí. Pero este señor cobraba en ese entonces, ¿usted sabe lo que son $500 a una iglesia por venir a cantar 2 canciones y hacer una prédica? Una tarde, 2 horas se ganaba $500. Porque así es como van. Son súper predicadores, súper apóstoles y tienen que destripar a la iglesia o a la casa de Dios. Peor era quien se lo daba. Claro. Por favor. Bueno, seguimos, no vamos a hablar más. Para no pecar. Vamos a ir entrando. ¿Dónde está? Yo diría que radica todo este rollo, aparte de lo que le he dicho. Vamos a tomar lo que ya hemos dicho, los 2 puntos, o los 3. Número 1, tomar nuevamente el nombre como título, usarlo como se les llamaba a los 12. O sea, existe, que es lo que ellos dicen, una sucesión apostólica. El ministerio apostólico hay que sucederlo. Si yo mañana aquí, el apóstol, pues me voy a morir, vale, a los muchachos, Henry, tengo que pasarle a ellos la sucesión. Mire, muy importante, vamos a ver primero qué dice la Biblia sobre esto, en lo que la Biblia nos enseña del Nuevo Testamento. Segundo, vamos a ver la historia de la iglesia después de que terminó Hechos, qué pasó. Y tercero, vamos a ver incluso en la historia todo el lío que se ha armado, porque esto, como dije, nos quieren vender que esto es una nueva revelación que han tenido. Mire, dígale mentira. Y se lo estoy diciendo aquí ahora. Vamos a ver en la historia, a partir del siglo XVII, las veces que el chiringuito de los apóstoles se ha montado y cómo esto ha terminado. Por eso decía ahorita que no sé también cómo terminará en este tiempo. Porque cada vez que lo han montado, la han liado con la iglesia. La primera es que hablan de una famosa sucesión de apóstoles. Y segundo, la iglesia debe ser dirigida por los apóstoles. Y tercero, tener la misma operación, de los antiguos apóstoles. O sea, lo que le acabo de decir, traer cosas frescas, revelaciones y todo esto. Vamos a ver el primer punto.
Uy, eso debió de salir de último. Tomar nuevamente el nombre como título. Ya lo vimos. Hechos 12, del 1 al 3, dice, en aquel mismo tiempo, lea esto, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Era lo que se hacía en aquel entonces, los cristianos eran echados en el Coliseo romano y eran objeto de burla. Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo, dice, que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Jacobo muere. Yo pregunto, ¿en algún momento se levantó la iglesia, algún movimiento para levantar un sucesor de Jacobo? No, no existe. La iglesia nunca, escuche esto, la iglesia nunca, cuando iban muriendo los 12 apóstoles, no iba levantando a más nadie, porque era una operación y un ministerio específico para aquellos 12. La iglesia no se embarcó en decir, ha muerto Jacobo, ahora, ¿qué hacemos? Hay que levantar a otro nuevo. No. Mire lo que sucedió en las cosas que investigué. Eusebio, que era un historiador eclesiástico, en su libro 3, capítulo 11, le voy a leer lo que sucedió cuando, esto no está en la Biblia, pero está en las historias paralelas de lo que sucedió cuando Jacobo murió. Oiga lo que sucedió. Después del martirio de Jacobo, de Santiago y de la conquista de Jerusalén, que fue muy próxima, vino inmediatamente después, se dice, que los apóstoles y discípulos del Señor, que aún vivían, todos los apóstoles, se juntaron. Ellos se juntaron desde toda dirección, con los que eran incluso parientes del Señor según la carne. Dice, pues la mayoría de ellos aún vivían, los hermanos de Jesús todavía vivían para ese entonces, para tomar consejo en cuanto a quién era digno para ser sucesor de Santiago. Se juntaron, ¿qué vamos a hacer? En común acuerdo eligieron a Simeón, hijo de Clopas, que el Evangelio menciona como digno del trono episcopal de aquella parroquia. Oiga esto, él era un primo, como dicen, del Salvador, pues Ejército describe a Clopas, era un hermano de José. Clopas se levantó como obispo de aquella ciudad. No se levantó nuevamente como otro apóstol, fruto de la muerte de Jacobo. Que la iglesia en ningún momento ha levantado apóstoles luego, después de la muerte de aquellos 12. ¿Están conmigo? Amén. Cleopas fue un obispo, dice la palabra. ¿Y qué era un obispo? ¿Alguien sabe lo que es un obispo? Un pastor. Simplemente, que ese pudiera ser un problema mientras estaba estudiando con la palabra de que cómo se malinterpreta y se tergiversa. Si alguien viniera ahí adelante y usted le dice, entre que el obispo está allá adentro, pensará que es una iglesia católica, pero está diciendo lo mismo. ¿Sí? Es pastor. Y Cleopas fue pastor de aquel entonces. Esto fue lo que pasó con Cleopas. Otro caso que tenemos dentro de la iglesia también es Timoteo. Timoteo, fue un pastor de pastores. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo 2, del 1 al 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Era lo que Pablo le había encargado a Timoteo. No le dijo, ahora eres apóstol y enseña lo que sabes a otro. La Biblia nunca menciona a Timoteo como apóstol, sino como un obispo, como un pastor. Y él era alguien que instruía a otro, porque tú instruyas a otros, pastores, ancianos, idóneos, hombres fieles, no te convierte tampoco en un apóstol, te convierte en un pastor de pastores y ya está. Alguien que instruye y enseña a otros. La Didache, no sé si la han escuchado, o Enseñanza de los Apóstoles, es un documento que no es canónico, se escribió entre el 65 y el 80. Oigan lo que dice sobre el tema de los apóstoles en ese entonces. Se lo voy a leer. Concerniente a apóstoles y profetas, hagan según el decreto del Evangelio, dice la Didache. Recíbase a cada apóstol que venga entre ustedes como al Señor, pero no permanecerá más de un día. Pero hay necesidad también del próximo. Imagínese que usted en su casa pues recibe a unos de estos. Usted lo recibe en casa el primer día. Vale, no pasa nada. ¿No? Pero se le complicó, no se pudo ir al segundo. Vale. Porque se queda el segundo también. Mire lo que decía este texto en base al contexto de aquel momento de los apóstoles. Dice,
Pero si permanece por 3 días, es un falso profeta. Hoy en día, usted sabe bien que para usted traer una de estas personas, hay que pagarle el mejor hotel, hay que instalarlo en X sitio, hay que recogerlo al aeropuerto en una caravana de coches con escolta. Si usted puede buscarlo en un helicóptero, pues sería mucho mejor porque es el meritorio de un apóstol. Y aquí está diciendo este texto que si una persona que se llamaba a ser un siervo, duraba más de 2 días en su casa, 2 días, ya tómelo como un falso profeta, porque lo que quiere es aprovecharse de usted. No anda predicando ningún evangelio, anda viviendo de la bondad de las ovejas, viviendo del evangelio. Y dice, pero si permanece por 3 días es un falso profeta. Y oiga lo que dice, y al irse el apóstol, que no se lleve nada más de pan hasta donde encuentre alojamiento nuevamente. Usted sabe que aquí a la otra ciudad hay 3 días, pues dele pan para 3 días para que se vaya caminando. Pero si pide dinero, escuche esto, dice la Biblia, es un falso profeta. Dele comida para que vaya. Usted me dirá, ¿el obrero es digno de su salario? Claro que sí que es digno. Pero esa palabra que usted utiliza de digno significa de eso mismo, de la dignidad, de lo que le corresponde a usted de acuerdo a su ministerio y de lo que Dios manda. Eso es la dignidad. No es ni más, pero tampoco no es menos. Eso es ser algo digno. Por eso el Señor es digno de toda alabanza. Él se merece todo y no se merece menos. Primera de Juan 4, del 1 al 2, que es un texto, porque esto se escribió más o menos en el tiempo de la misma carta. Oiga lo que dice Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y eso pasaba en aquel entonces y está también pasando hoy. Vamos a ver qué es importante los padres de la iglesia. Hemos hecho un recorrido de aquel entonces de la sucesión, si hubo, si no hubo, qué era. Vamos a ver los padres de la iglesia. ¿Qué pasó con Ignacio de Antioquía? Voy a mencionar algunos porque hay bastantes, pero voy a mencionar los que me parecieron más interesantes. Mire, le voy a leer. ¿Me deja que le lea? ¿Quiere que le lea? Sí, bueno, ya sé que están aquí. Mire, Ignacio de Antioquía fue un mártir en Roma, murió por el evangelio. Oiga lo que él decía. En uno de sus documentos, él escribió una carta a los magnesianos. Dice, decía, él recuerda a los apóstoles como personajes del pasado. ¿Cómo los recuerda? Como personajes del pasado, porque ya. Dice, les exhorto a estudiar para hacer todas las cosas, a estudiar para hacer todas las cosas con una armonía divina. Eso él está refiriendo de lo que decían los apóstoles. Mientras un obispo preside, decía él, un obispo, un pastor, preside en el lugar de Dios, él hace una comparación. Su presbiterio, o sea, los ancianos de la iglesia, lo hacen en el lugar de la asamblea de los apóstoles. O sea, que si hacemos un paralelismo, estamos diciendo que aquellos que son ancianos dentro de la iglesia harían la misma función de mantener la iglesia sana, que era lo que hacían los apóstoles, o de ser enviados. Pero no menciona de que existiera apóstoles, sino que lo ve como algo del pasado. Dice, juntamente con sus diáconos, quienes me son tan queridos. Esto decía Ignacio de Antioquía, que murió por el evangelio. Otro más, que lo fui quitando. Lo se quitó. Otro que podemos es a Policarpio. Muchos han escuchado a Policarpo. Policarpo, se fue una O, una P. ¿Alguien ha escuchado a Policarpo? Sí, verdad que sí. Eso no tiene el famoso texto donde dice que maldijera al Señor cuando iba a morir y dijo, 84 años tengo sirviéndole a él y nunca me ha hecho daño. También murió por el evangelio. Oigan lo que hace Policarpo. Igual, se refiere a los apóstoles como cosa del pasado. Dice, en una carta que él escribió a los filipenses, o un tratado que no es canónico, dice, que los presbiterios tengan compasión y misericordia para con todos. Dice él, rescatando a los que se alejan, visitando a los enfermos, sin abandonar a la viuda, al huérfano o al pobre. Sirvamos a Cristo con temor y con toda reverencia, así como Él nos mandó. Y dice, y como los apóstoles, quienes nos predicaron el evangelio. Se refiere a los apóstoles en un término
pasado, quienes nos predicaron el Evangelio, y los profetas, quienes proclamaron antes la venida de nuestro Señor Jesucristo. Policarpo fue discípulo de Juan, y cuando Juan murió, no le pasó la sucesión apostólica a Policarpo, porque esto no se pasaba ni se hereda. Si fuera así, llamar a mis hijas ahora mismo para que vengan aquí y comenzar a pasarle algo. ¿Usted no haría lo mismo? Pregunto, ¿usted no haría lo mismo? Claro, vamos a pasar las cosas. Luego veremos realmente quién es que pasa las cosas, que no es nadie. Justino el mártir, voy a mencionar este y otro más, no quiero cansarle, pero es importante, quizás no lo he escuchado. Mira, este también fue mártir del Evangelio en su tiempo, vivió entre el 100 al 165, escribió, dice, en su primera apología, escribe, el defensor de la fe cristiana. ¿Tú sabes entre quiénes defendió la fe? Entre los emperadores romanos. Tenía como Pablo, tenía batuta y defendió la fe delante de los emperadores romanos. Y aún así no se llamó apóstol. Dice, ante el emperador Pío y sus hijos, dijo, en aquel día que se llama domingo, porque ellos conocían muy bien esto, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un mismo lugar y ahí se leen las memorias de los apóstoles, refiriéndose al Nuevo Testamento. Ahí se leen. O las escrituras de los profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento, mientras el tiempo lo permita. Escucha. Luego de cesar la lectura, oye, el presidente, refiriéndose al pastor o a quien estaba, instruye verbalmente y exhorta a la imitación de estas cosas nuevas. Y no se menciona que apóstoles estaban presidiendo en ese entonces la iglesia, sino que era el presidente o el pastor, por decirlo así. Voy a leerte el último, ya está, para que no te canses con los mártires. Pero quiero decirte algo, por estas personas estamos también tú y yo aquí. Porque ellos tuvieron la valentía de, igual que los apóstoles, continuar llevando el Evangelio, aún sacrificando sus vidas, para que el Evangelio pudiera llegarnos a nosotros. Muchos de ellos dieron su vida, como los que te he presentado en esta mañana. Así que no lo veneramos, pero tenemos respeto por estas personas. ¿Quieres que te lea lo de Ireneo? ¿Sí? Este fue un luchador contra el gnosticismo, el marcionismo y todo esto. Él escribe en su obra maestra contra los herejes, él dice, se proclama, refiriéndose a las personas que se habían levantado en ese entonces, se proclama, escucha, que esto se parece mucho a lo de ahora mismo, es muy parecido, fue clavado. Yo digo, madre mía, pareciera como si él viviera en este tiempo. Fue pam, clavado. Oye lo que él dice de estas personas que se proclaman y todas estas cosas. Se proclaman a sí mismos como perfectos, ya que nadie puede ser comparado con ellos en relación con la inmensidad de sus conocimientos. ¿Se parece a alguien eso hoy en día? Bueno, le digo, yo no calificaría ni siquiera para beberme un café con una de estas personas. La iglesia de nosotros es una iglesia de 40, 50 miembros. Para tú juntarte con una de estas personas tienes que tener por lo menos 5,000, 8,000 personas. Son perfectos, son superapóstoles y todo esto. O sea, cuidado, es que nosotros aquí somos poquita cosa. Oiga, escuche, sigue escuchando. Ni aunque usted fuera a mencionar a Pablo o a Pedro o a cualquiera de los apóstoles, o sea, usted no se puede juntar con ellos ni siquiera mencionándole y hablando de esto. Afirman que ellos mismos saben más que todos los demás, ya que solamente ellos han recibido la grandeza del conocimiento de aquel poder que es indecible. Escúcheme por levantar la mano, yo no estoy recibiendo nada. Pero usted sabe bien de que estos han recibido una nueva revelación y pareciera como si él estuviera hablando en este contexto. Digo, pero la clavó. Habló en el año 140 y 200, pero pareciera como si estaba hoy en día. Estos han recibido un conocimiento súper especial. Son grandiosos, tienen sus enseñanzas. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué usted cree que podemos decir en base a todo esto? ¿Hay apóstoles hoy en día? Nunca hubo tal sucesión apostólica. Ni la hubo, y lo vamos a seguir viendo, ni la va a haber. Nunca a nadie le pasó a nadie la sucesión apostólica, porque eso no existe.
Bueno, yo no tengo problema y puedo aprovechar para quizás de aquel tema que prediqué aquella vez sobre los apóstoles, que al final terminé con el tema de Débora, que es una enviada que ha ido fuera. Realmente en mi intención lo que quería decir cuando hablé de que cómo le llamaríamos, porque para mí, como había investigado el asunto del nombre, yo no tengo problema con el nombre, pero no hay apóstoles. Lo que hay es personas que tienen el don de ser enviadas. O sea, el nombre es lo que quiero traer hoy a colación, no es el fuerte de donde usted debe de sostenerse para decir que no hay apóstoles. Usted tiene que agarrarse de lo que ya le he presentado y de lo que le voy a seguir diciendo. Que tenga usted una base bíblica para esto. La segunda cosa es que ellos dicen que la iglesia debe de ser dirigida por ellos. Como incluso la iglesia menciona en Efesios 4:11, menciona de que a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pues entienden de que esto es un orden jerárquico dentro de la iglesia. Y que por lo tanto, como menciona apóstoles primero, tienen que dirigir la iglesia y estar por encima. Si tuviéramos una visita hoy aquí, me gustaría que viniera uno para decirle a dónde se tiene que ir, porque ahora lo veremos. Un apóstol no puede pasar más de una semana o de un mes en un sitio si tienes el don. Si tienes el don, te tienes que comenzar a comer los pies y te tienes que estar preocupando qué está pasando en, qué sé yo, en Hungría, en un país de esto, te tendrías que parar e irte. Si tuvieras el don de ser enviado y de predicar el evangelio. No estás aquí para dirigir ni para enseñorearte de la iglesia, estás para ser enviado y para predicar la palabra de Dios. Eso hace esa persona. La única iglesia, y lo voy a ir pasando en todo Hechos, lo voy a ir destripando lo más que he podido, paso por paso, cómo la iglesia fue evolucionando, luego termina Hechos y luego qué sucede más adelante. Mire, la única iglesia donde los apóstoles permanecieron gran tiempo y comenzó siendo dirigida por ellos, hay que decirlo que sí, cuando vino todo esto, fue la iglesia de Jerusalén. Vamos a verlo. Progreso de la iglesia. Hechos 6, del 1 al 3. Vamos a buscar en la Biblia, que lo tengo muy cómodo. Ya hasta yo me reía cuando puse esto. Claro. Vamos a buscar. Hechos 6, del 1 al 3. Así se mueven un poco y se le quita el sueño a los que se están durmiendo. ¿Alguien se duerme? No. No. Está interesante. Gracias. Un punto para Judy. Gracias, Judy. Entrarás en mi reino de los apóstoles. Hechos 6, del 1 al 3. Una persona. Amén. Bueno, esa es la idea de que podamos tener base firme para hablar sobre esto. Hechos 6 del 1 al 3. Ahí está. Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿quiénes eran? Los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Mire qué precioso cómo comienza la iglesia a evolucionar. Están los 12 apóstoles y hay una necesidad. ¿Qué? ¿Van a seguir ellos enseñoreándose y haciendo cosas? No. Vamos a delegar, vamos a encomendar a 12 personas llenas del Espíritu Santo para hacer lo que hay que hacer. Y se buscan a otras personas. ¿Qué comienza? Usted puede anotarlo eso. ¿Qué comienza en Hechos 6, del 1 al 3? Se convoca para nombrar los primeros ancianos de la iglesia de Jerusalén. Aquí es donde se nombran por primera vez. No existían, estaban solos. Seguimos con la siguiente parte. Hechos 11, ¿cómo va evolucionando la iglesia de Jerusalén? Hechos 11 del 27 al 30. ¿Qué ahora pasan a ser esos ancianos que se nombraron? Mire a ver ahora qué pasan a hacer. Vamos allá. Hechos 11 del 27 al 30. ¿Lo tienen todos? Escuche, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, una persona que hablaba por el Espíritu, no era un profeta del Antiguo Testamento, no tenía el oficio, sino el don de poder hablar en el Espíritu,
Dice que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Dice, entonces los discípulos, ¿a quiénes se refiere? A los 12. ¿Quién eran? Los discípulos, los 12. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo. ¿A quiénes se lo enviaron? A los ancianos. ¿Por mano de quién? De Bernabé y de Saulo. Aquí ahora, aquellos que se han nombrado ahora van tomando otra responsabilidad en la iglesia. Y por eso pongo aquí, los ancianos ahora están administrando la iglesia. Y los apóstoles cada vez más están relegando su trabajo a los que han establecido dentro de la iglesia para que la administren. Se van saliendo. Y lo vamos a ver, ¿cómo se salen? Siguiente. Hechos 15 del 1 al 6. Vamos ahora a cómo entran los ancianos. Van creciendo, va pasando el tiempo. Mire, esto más o menos fue en el año 30. Año 47 por ahí o 40. Y esto ya en el año 50. Van creciendo dentro de la iglesia y por lo tanto asumiendo otras responsabilidades. Hechos 15 del 1 al 6. Va avanzando la iglesia. ¿Lo tienen todos? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, si no se circundan, exactamente no serán ser salvos. No podrán ser salvos. La circuncisión, si no se circundan, exacto. Si no hacen la circuncisión. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, es que no tengo luz y no tengo las gafas, una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, gracias, a los apóstoles y a quiénes. Pero ya ahora van cambiando los ancianos, ahora se le nombra entre los apóstoles y los ancianos. Están ministrando dentro de la iglesia, pero no quiero que se deje de ver. Yo me puedo forzar leyendo. Si quieren, apáguenla, porque si no, no se nota. Gracias, Dari. Sigo. El ordenador me va a ayudar un poco también. Vamos hasta el 6. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. ¿Y quiénes? Y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Y quiénes? Y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Cómo va la iglesia? Cambiando. Habían 12, ahora hay 12 y los ancianos. Mire cómo termina la iglesia hasta Hechos. Último texto. Hechos 21, desde el 17 al 19. Vamos a ver qué dice. ¿Lo tienen todos? Dice, cuando llegamos a Jerusalén, hablaba Pablo, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿A quién entró a ver? Y se hallaban reunidos todos. ¿Dónde están los apóstoles? Ya no están. Ya no están. Algunos habían muerto, pero hay un texto que le voy a leer ahora, un poquito de historia paralela en ese contexto, que habla un historiador llamado Roger Williams de qué estaban haciendo algunos apóstoles, porque ya no estaban dirigiendo la iglesia de Jerusalén. Le habían entregado la dirección a Jacobo. ¿Era Jacobo apóstol? No era Jacobo apóstol. Y quién fue quien terminó dirigiendo la iglesia de Jerusalén. Los apóstoles se apartaron para seguir en sus ministerios, de predicar, de enseñar, de salir, y dejaron la iglesia en manos de Jacobo, el hermano de Jesús, y en los ancianos de la iglesia. No se dijeron, bueno, aquí esto nosotros nos lo quedamos porque nosotros fuimos que lo levantamos y somos los apóstoles. Todo el que venga, que haga cola.
¿Sí? Así es. Dejaron la iglesia. Y dice el verso 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Se las contó a los ancianos y él se la contó a Jacobo, que era el líder de la iglesia de Jerusalén, era el pastor establecido ahí. Mira, un poco de paralelo en base a este momento. Roger Williams dice en su libro Religión sobre las fronteras de América. A ver. No, bueno, puede que se llame igual. Bueno, no lo tomé realmente, parece que mientras lo preparaba tendría que buscarlo, pero hay un historiador que creo que fue Eusebio que decía que algunos apóstoles vivían en ese contexto y se habían simplemente dedicado a atender a las necesidades de la iglesia y le habían dejado la iglesia a Jacobo para que continuara con la iglesia y sus funciones. Pero no, los apóstoles ya se habían apartado y habían dejado el ministerio. Bueno, el ministerio no, sino la dirección de la iglesia. Amén. Así terminó la iglesia, no terminó en manos de los apóstoles, terminó en manos de Jacobo la iglesia que está en la Biblia, no terminó en manos de los apóstoles. Se hacen imprescindibles los requisitos de los obispos para administrar la iglesia. No habla, cuando Pablo le habla a Timoteo, no se hablaba de los requisitos de apóstoles para dirigir la iglesia. Es que la Biblia es muy clara. Es que no nos podemos perder. Y en esto es que tenemos que sustentarnos para entender qué es lo que la iglesia necesita. No se sustentó de cuáles eran los requisitos para los apóstoles, para los pastores o los obispos que tenían que dirigir. Dice primera de Timoteo 3, del 1 al 5, dice, palabra fiel es esta, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y mire que aquí habla de quién, de gobernar su casa. ¿Por qué? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Si el pastor es que está para gobernar la casa, ¿por qué aquí no sale el apóstol? Porque no están para gobernar la casa de Dios, porque no están para quedarse sentados dentro de la iglesia, porque no están para enseñorearse de la iglesia, están para salir a predicar el evangelio. Y esto es lo que la Biblia enseña que es un enviado. Nosotros entendemos de que el don misionero de salir, de ser enviado, tiene su origen en esa palabra de enviar, de ser apóstol, pero no hace falta el nombre, simplemente hace falta cumplir con el llamado, con el envío, de tú salir a predicar el evangelio. ¿Por qué es esto? Apóstol, enviado, pero no hace falta hoy apóstol, como lo quieren poner, para enseñorearse de la iglesia, que la Biblia no lo enseña así. Y ya lo hemos visto, que se quieren justificar con esto. No hay apóstoles gobernando, están predicando y siendo misioneros. Eso es lo que dice la Biblia sobre este tema. Y si tienes el don, pues bueno, te vamos a equipar para que te vayas. Claro, porque no queremos matar el don. Yo me lo olvidé, pero tengo en mi casa la resolución de las Asambleas de Dios del año 2000, donde ellos dicen literalmente, cuando todo este rollo comenzó, porque tenían que tomar una posición sobre el tema, ellos dicen, nosotros hablamos a los pastores de nuestras iglesias. Lo primero que decían era, no aconsejamos que inviten a ninguno de estos famosos llamados pseudoapóstoles. Lo dice literalmente, no los inviten. Ahora ellos dicen, nosotros damos gracias a Dios por el don de los misioneros, porque sin la Asamblea de Dios no se hubiesen podido regar por todo el mundo, como ha sucedido. ¿Por qué? Porque gente con el don de evangelismo, de ser misionero, salieron arriesgando su vida, dándolo por el Señor, y hoy las asambleas de Dios están en todas partes del mundo. Y esa es la resolución que ellos dan al final. Después de destrozar todo esto, al final terminan diciendo esto: creemos en el don y creemos de que hay gente que ha salido a dar su vida por el evangelio. Aquí voy a entrar con la parte de lo que le dije ahorita. Ahora sí, Roger Williams. Le dije a ustedes de que esto
no es nada nuevo. Y el que se lo quiera vender como algo nuevo, usted dice mentira. Porque ya se habían levantado otros en la historia con el mismo rollo. Y aquí lo vamos a ver. Voy a nombrar algunos que se levantaron en la historia. Mira, Roger Williams, en su libro Religión sobre las fronteras de América, dice: temprano en su ministerio, Williams estuvo molesto en cuanto a su derecho de administrar las ordenanzas de la iglesia. Este fue un pastor que estaba incómodo porque quería administrar las ordenanzas de la iglesia, enseñorearse, concibiendo que un ministerio auténtico debe derivar su autoridad de la sucesión apostólica. Y por lo tanto, él no podía asumir su cargo de pastor. Si no era apóstol, no podía ser pastor. Necesitaba tenerlo todo controlado. Finalmente llegó a la conclusión que la iglesia estaba tan corrupta que no sería posible salir de tal apostasía hasta que Cristo enviara a nuevos apóstoles para plantar nuevas iglesias. Esta fue la conclusión que le llegó. Siglo XVI. Este fue ya uno que comenzó con el movimiento y estuvo en ese entonces. Mira, otro movimiento que estuvo, que este no fue una persona, fue un concilio, fueron los bautistas separados en los Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Otro movimiento apostólico que se levantó. Y por eso digo, cuando te hablen de que algo fresco y que toda esta historia y que esto algo no es mentira, que vayan a la historia para que se den cuenta cómo terminaron todos estos, que terminaron malísimo. Terminaron mal todos. Mira lo que sucedió con este mover. Durante la sucesión de octubre del siglo XVIII, 1774 específicamente, con todo lo que había de la independencia de los Estados Unidos y toda la revolución, pues hubo un grupo de iglesias bautistas que se levantaron. Se hizo una indagación y usando Efesios, el mismo versículo que ellos utilizan, Efesios 4, del 11 al 13, el mismo versículo, por unanimidad en la iglesia votaron a favor del nombramiento de apóstoles. Nombrando así al anciano, lo puedes buscar, Samuel Harris, como apóstol de la iglesia en ese entonces. Que no nos están hablando nada nuevo. Y todos estos, si usted lo busca, lo puede investigar, todos estos movimientos la fallaron. Terminaron mal. Incluso escuché, bueno, entre mis investigaciones no lo tengo, pero hubieron dos misioneros, si quieres luego te mando el nombre por los grupos, porque soy malo para los nombres y la iglesia lo sabe. Le digo algunas otras cosas. Pero hubieron dos hermanos que fueron a África de las Asambleas de Dios a predicar. Y comenzaron bien. Comenzaron a levantar iglesia y la iglesia en África creció. Llegó un momento donde estos comenzaron con el asunto del restauracionismo apostólico y todo esto. Pues un hermano le dijo a otro: vamos a dividir la iglesia. Tú te vas a cargar de tu red apostólica y yo de la mía. ¿Sabes qué hicieron? Dividieron la iglesia sectarialmente entre negros y blancos. Había un pastor de negros y un pastor de blancos. Incluso dice la historia que habían jóvenes que querían tener un pastor blanco y también al revés, gente blanca que querían tener un pastor negro, pero como estos habían sectarizado la iglesia, no pudieron. Uno de ellos fue mucho más lejos, que hizo luego lo mismo, establecieron apóstoles, que esto no es nuevo. Al final muchos se salieron porque no estuvieron de acuerdo, otros nunca salieron a ninguna parte y la iglesia fue dañada muy fuertemente por este famoso sectarismo o nombramiento de apóstoles dentro de la iglesia. Mira, el otro movimiento, habían varios, pero ya creo que no tengo que decírtelo. Los mormones del siglo XIX. ¿Sabes tú que los mormones también tienen apóstoles? Qué vergüenza, ¿eh? Claro. La iglesia de Jesucristo se parece a una iglesia que se funda sobre un tío que tiene un sueño en un sitio, cree que se le aparece un ángel, le da un libro nuevo, una revelación, este tío monta apóstoles y la iglesia de Jesucristo está haciendo lo mismo que hacen estos. Qué pena. Es penoso. No se duerman, ¿eh? A ver si hago algo así de pentecostales, así, ¡wow! Y grito. Se despierta. Claro, a veces un poco. Es que esto es un estudio y bueno, ustedes saben que nos comprometimos a hacerlo, tenemos que terminarlo, ¿sí? Así es. Hace falta una palabra fresca, ya el Señor la va a traer también, pero esto es importante para la iglesia. Mire, muy importante, esto yo lo hablaba con Dari, con Vale y también se lo comenté a Enriel, porque algo que me ha preocupado
Nosotros, yo creo que un día lo mencioné y así, Sandra se rió porque hicimos como así, como un feedback mientras predicaba. Porque yo decía, nosotros tenemos que actualizarnos porque estas cosas, ¿verdad?, ya tienen un tiempito. Pues el Señor me ha estado hablando sobre esto, de actualizarse. Y en esta semana estaba muy preocupado por las cosas que hay, que se está filtrando. Y algo que la iglesia tiene que prepararse es que ahora mismo hay un movimiento muy fuerte sobre los cristianos que están judaizando. Ahora la iglesia tiene que prepararse para hacerle frente a esto porque esto viene fuertemente. Cristianos que se están volviendo a la ley, llevando fiestas, manteniendo todo un ritual como si fueran judíos y todas estas historias, porque entienden de que si no entran en este mover se están perdiendo de todo. E incluso tengo un vídeo de una señora en Enlace, que lo escuché, un apellido Hunter me parece, Lillian Hunter, tiene 140 prédicas en su página de YouTube sobre este tema. Se lo ha currado bien la señora. Y fue a este canal para decir que un cristiano ahora tiene que judaizar. Y ella lo dice muy claramente. ¿Y usted sabe qué es lo interesante? Utiliza el mismo versículo que utilizan estos dos. Hechos 3:21, de que Dios tiene que restaurar en los últimos tiempos todas las cosas. Ahora, ¿qué tenemos que restaurar? Que los cristianos tenemos que ahora venir a judaizar. Y no le digo, conozco cristianos que han comenzado con esto y están metidos de lleno en estas cosas. Y la iglesia ahora tiene que prepararse para hacerle frente a esto. Y les decía a los muchachos, tenemos que investigar, tenemos que llenarnos del tema para que la iglesia se capacite, porque puede que en cualquier cosa alguien se vaya deslizando. Alguien se vaya deslizando, ¿no? Porque allí me dijeron que ahora que tengo que guardar el Sabbat y ya tú comienzas a hablar o Jesús Mashiach y tú sí que es lo que está hablando este Señor. Hablando en hebreo y el Sabbat y todas estas cosas. ¿Y qué es lo que está pasando? Están comenzando a judaizar y hay que tener cuidado con esto. Amén, iglesia. Amén. Mira, el último ya y termino con la gente de la historia, pero para que sepas, como te digo, que esto no es nuevo. Mira, Edward Irving, este señor en el siglo XIX, bien cerquita, este pastor nombró en Inglaterra 12 apóstoles. No me copié todo. A ver si me acuerdo. Este hombre comenzó bien y luego fundó la iglesia apostólica, cristiana apostólica en Inglaterra. Comenzó bien, predicando y todo. Luego se le entró el asunto del apostolado. En el siglo XIX nombró 12 apóstoles dentro de su iglesia. Y al final de cuentas, ninguno quisieron ir a predicar. Eran apóstoles, pero no querían salir a predicar. 4 se retiraron, 3 se quedaron con él. Y uno dijeron, miren, yo no tengo, esto no es conmigo. Porque esto no es un asunto de que usted se nombre. Esto es un asunto de que hay que trabajarlo y curarlo. Vamos terminando. ¿Qué podemos decir entonces? La iglesia nunca fue dirigida por los apóstoles, pues no era su ministerio, sino el ser enviados y plantar iglesias. Ese era el ministerio de los apóstoles, no hay más. ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. Muy bien. La última parte, y ya vamos terminando. ¿Qué tiempo tenemos? Bueno, ya terminamos. Este es el más fuerte todavía, porque con todo esto que hay que renovar y que hay que implantar, pues hay que traer nuevas revelaciones y nuevas cosas. Y aquí es donde está el problema de la operación. Que nadie hoy en día tiene la operación, el mover que tenían los 12 para traer nueva revelación. Que ya no hay nueva revelación, el canon se ha cerrado. Nosotros, la iglesia, lo que es iluminada. Y cuidado con pensar con que tengo una iluminación. No. Es la diferencia, porque el revelar es quitar el velo de algo que usted no ve. Algo que está ahí, pero que usted no puede verlo. Y Pablo lo que dice, que luego lo vemos, este ministerio me fue a mí revelado. A Pablo se le quitó el velo para que pudiera verlo, tomarlo y traernos ya todas las enseñanzas. La trajo todas. La trajo y la puso en el Nuevo Testamento. Ya están todas aquí. Ahora, ¿qué a usted le pasa? Que cuando usted lo lee no lo entiende. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Le ilumina. Y usted dice, ahora lo entiendo. Pero no hay revelación. Porque el canon se ha cerrado, ya no hay más revelación. Y el que lo quiera traer o el que lo quiera hacer,
está acarreando condenación para sí mismo. En este operacional que ellos tienen, como dije al principio, tocan la segunda venida de Cristo. Pero algo muy importante que también tocan es esto: el Espíritu Santo y la impartición de dones. ¿Ya se acuerdan que les dije que iba a llegar aquí? Quisiera comenzar a repartirle a todos, a ti, pastora, evangelista, líder de jóvenes, ¿qué tú quieres dar? Y no sé, comenzar aquí a repartir cosas. Pues esta gente entiende de que tienen la capacidad de repartir cosas. Usted lo ve que hace una conferencia y comienzan ahí a repartirle a este y al otro y estarle diciendo que fulano le repartió el qué sé yo cosa. Y andan por ahí diciendo eso. La Biblia no enseña que ningún hombre reparte nada. El hombre no reparte nada, todo lo hace el Espíritu Santo. Uno de los versículos que ellos utilizan para esto es este. Ellos dicen que Pablo, hablándole a los romanos, dicen en el verso 1:11, porque deseo veros para comunicaros, impartir, que es comunicar, y esto en el griego es metado. Y dice que Pablo quería comunicarles o impartir algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Bueno, pues como Pablo andaba repartiendo dones y ellos también son apóstoles, pues también ellos van a la iglesia a repartir dones, a cosas que tú, trásemelo aquí todito, vengan. Ahora todos pastores, ya está, caen todos ahí, bueno, y ya se levantan y se van a sus iglesias porque le impartieron lo que no tenían. ¿Qué dice la Biblia sobre este texto realmente? El griego es metadato. Mira lo que significa esto, que no estás impartiéndole nada a nadie. Dice, dar algo, literalmente, ¿sí? Es impartir o dar algo, pero ¿sabes qué continúa con la transcripción? Pero que ya está en su posesión. Ahora te lo voy a explicar. Pablo lo que quería era orar por algo que ya tú tenías, porque él no podía darte nada. Ahora, tú tienes el don de evangelismo, quiero orar por ti. Por eso Pablo le decía a Timoteo, el don que te fue impartido por la imposición de mis manos, y que luego dice más abajo, pero que por la fe vino, no fingida en tu abuela Loida. Timoteo ya tenía lo que tenía. Pablo simplemente oró por él para que lo que él tenía pudiera comenzar a fluir. Eso sí podemos orar por una gente. Podemos orar pidiéndole al Señor que lo que Dios te ha impartido a ti, pues tú comiences a moverte, que te levante, el fuego de Dios comience a moverte sobre tu vida. Pero que no te puedo impartir nada, que yo no tengo nada. Si lo poco que tengo me ha costado, ¿qué te voy a dar yo? ¿Quién te va a dar nada? Cúrreselo ahí en oración, ayuno, ahí buscando al Señor, y usted verá cómo el Espíritu Santo le va a bautizar. Y ahí va a venir lo que usted quiere. Primera de Corintios 12, del 1 al 7, vamos a buscarlo. 12, del 1 al 7, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis? ¿Están todos? Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, ¿qué hace? ¿Quién lo hace? Dios. Dios da la operación al ministerio. Y la operación de los apóstoles ya no existe. Luego dice el verso 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Quién lo da? ¿Quién da el don? Y el Espíritu Santo. Que nadie te va a dar nada. Nadie te va a imponer las manos y vas a recibir nada. Que lo vas a recibir por medio del Espíritu Santo. Y hay que permanecer en él. Ya voy terminando, Y ya terminamos para que no se me cansen, se queden. Pero hemos entendido el tema. Creo que aquella vez lo hicimos con muchas cosas entre los dones. Hoy nos hemos enfocado solamente a la parte de este tema, para que quede claro, para que lo podamos entender y sepamos dónde estamos parados. El enfoque escatológico dice:
Vuelvo otra vez, traigo el versículo que utilizan para la parte escatológica. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Vuelvo a traer nuevamente lo que dijo este señor sobre este texto, para que si ya se le olvidó, se acuerden. Ya voy terminando. Este señor, uno de los precursores de este movimiento, él dice, y usted se va a encontrar con cosas peores. Esto fue una de las que vi. En su libro Apóstoles y Profetas, en la página 24, él dice, Jesús, vuelvo y lo repito con la parte escatológica, Jesús quiere volver a la tierra y reunirse con su esposa, la iglesia. Dios quiere enviar a Jesucristo a la tierra por segunda vez, pero no puede, porque Él está retenido. Diga usted cómo dice ahí. ¿Cómo dice? Alguien lo está agarrando al Señor. No sé quién tiene la capacidad de agarrar al Señor. Sé fuerte realmente. Sujeto en el reino celestial hasta que ciertas cosas acontezcan en la tierra en su iglesia. Vamos a leer para terminar el contexto, a ver qué es lo que dice la Biblia sobre ese tema. ¿Habla la Biblia realmente de que hay algo nuevo que hay que restaurar? Vamos a verlo, vamos a Hechos y ya voy terminando. Hechos 3 del 14 al 27. Porque usted se va a topar probablemente con algún telepredicador o alguien con este asunto. Y de verdad lo digo, si usted está escuchando a alguien nombrado apóstol, yo creo que esta prédica yo espero que le haya servido para que usted sepa quién está escuchando. A los famosos apóstoles, si es algo bíblico o no. Hechos 3 del 14 al 21, ya vamos terminando, iglesia. Dice, mas vosotros, dice, hablando Pedro, en aquella conversión, hablándole al pueblo de Israel, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Estaba refiriendo a aquel hombre que fue sanado. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así. ¿Qué ha cumplido Dios? Lo que había, lea conmigo el verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de ¿qué? De padecer. Así que hace, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Se está refiriendo aquí a que había que restaurar algo en el futuro? Pues no, es muy sencillo. Hay un grupo de hombres que se encuentran con Pedro y Pedro le está diciendo literalmente, ustedes mataron al maestro. Ustedes no han matado. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que le vengan a ustedes tiempo de refrigerio. A ustedes, literalmente a los que estaban ahí. Arrepiéntanse y conviértanse. Y luego entonces dice el verso 20, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿A quién va a enviar Él? A Jesucristo a salvarle. Ustedes que lo mataron, arrepiéntanse. ¿Para qué? Para que Jesucristo venga a sus vidas. Entonces luego dice el 21, a quien es cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. ¿Qué se está restaurando aquí? El evangelio en ese contexto. Ya no hay que restaurar nada, que ya Jesucristo vino. Que no hay que restaurar nada. Lo que se está refiriendo aquí es que Jesucristo vino a restaurar a aquellos que se habían perdido. Y por eso se lo está diciendo, arrepiéntanse y conviértanse. Para que vengan sobre ustedes tiempos de refrigerio. Para que el Señor les hable, para que el Señor le transforme. Amén. Ya termino. Hechos 1:7. Si quieren lo pueden ver que está ahí mismo. Y ya doy otro texto.
Quizás esta es una forma del Señor decirle, no se metan en lo que no tienen que meterse, diciéndole a esta gente. ¿Cómo dice ahí? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Dejémonos de rollo de estar diciendo de que cuando hagamos esto, que no dice eso la Biblia. En pocas palabras nos está diciendo, no nos metamos en eso, iglesia. Eso está en la potestad del Padre. La iglesia, a trabajar. Quería terminar ya con este versículo. Quiero que lo leamos. ¿Sí? Y ya termino. Dice Efesios 3, del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿A quién se le había dado eso? A Pablo. Que por revelación me fue declarado el misterio. A Pablo le fue declarada la palabra de Dios, que ya no hay más revelación. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi condición en el misterio de Cristo. La condición del apóstol Pablo, de la revelación que recibió. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿A quién Pablo el Señor se lo reveló? A los apóstoles y profetas, refiriéndose a los 12, los que dejaron el Nuevo Testamento, que ya no hay más revelación. Y Pablo hablaba de él en primera persona, refiriéndose a los mismos 12. ¿Sí? Amén. ¿Están cansados? ¿Han aprendido algo? ¿Vamos a escuchar apóstoles? A ver si decían que sí otra vez. Pues vamos a estar de pie. Mire, la semana que viene, si usted quiere, podemos terminar el tema. Voy a hablar sobre el Kingdom Now. Yo estuve realmente, por un momento me quedé pasmado, me sentí mal. Nunca lo había visto ese video. Cómo muchos de estos telepredicadores, llamados así, se burlan de la segunda venida de Cristo. Realmente eso me dolió. Eso me dolió. Eso me dejó por un rato mal. Bueno, yo creo que llegué aquí el sábado y llegué mal. Llegué mal. Enrique, que estuvo aquí, yo creo que estuve orando por eso porque mi espíritu estaba mal. Y yo no había visto esto. Yo creo que en un momento los muchachos me lo habían mencionado. Pero me sentí mal. Que una persona se esté burlando de la segunda venida de Cristo, eso es fuerte. Y son los telepredicadores que estamos escuchando. No le voy a adelantar a nadie para que para que vengan y lo puedan ver si quieren. ¿Quiénes son estos predicadores? Burlones, charlatanes, son mofos. Muchos son serios, entre comillas, y hablando de la segunda venida del Señor como si fuera cualquier cosa. Lo que es la esperanza de la iglesia. La segunda venida de Cristo es la esperanza de la iglesia. Y mofarse de todo esto.